¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de este jueves. Me acompaña como todos los jueves Nacho Marván. Nacho Marván, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos. Tenemos también de invitado a Carlos Pérez Ricard, del CIDE, que ya ha estado con nosotros, ya vuelve a estar con nosotros. No está mal. Lo vamos a invitar de vez en cuando a Carlos Pérez Ricard. Carlos, ¿cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias. Tenemos una crisis de seguridad en Quintana Roo muy cierta. Ahí está. Ahora sí que cuando llevas tantos extranjeros, tanto dinero, tanta actividad, pues las organizaciones delincuenciales dicen, no está nada mal. Y de repente, al mismo tiempo que se está cambiando el mecanismo de cooperación entre México y Estados Unidos, ¿no? En ese mecanismo, de repente, FBI dice, déjame entrarle porque yo tengo datos. De hecho, sabemos, ¿cómo se llamaba el rumano aquel? Que la detención del rumano aquel que clonaba tarjetas tuvo mucho que ver con alguna ayuda de los estadounidenses. Y Nacho decía, vamos a hablar con Carlos porque sabe de esto, de cómo está este nuevo acuerdo, hasta dónde puede llegar. Y este es un primer pilotito, ¿no? Al mismo tiempo, con Rápido y Furioso le estamos dando. Pero bueno, ese es otro tema. Nacho, aguanta. No, yo creo que, es decir, si hay un momento, primero quiero destacar que, más allá de la crisis de Quintana Roo, este lanzamiento del plan de acción, entendimiento, o sea, no del marco, sino ya lo que sería el plan de acción, pasó así como desapercibido entre el escándalo de Pedro Salmerón y entre la cosa de las armas que va caminando, de la cual Carlos sabe bastante, y en realidad tú revisas esto, y es algo que profundiza de manera muy, muy importante, pues un aspecto central en la relación bilateral México-Estados Unidos, que es la cuestión de seguridad, ¿no? O sea, sí profundiza la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad y control del crimen organizado. En lo inmediato, hagamos un poco de memoria, hubo una cierta crisis a raíz de lo de Salvador Cienfuegos, en donde se descalificó a la DEA y demás. Y el otro elemento que también creo que abona muchísimo a esta profundización, no me atrevo a decir replanteamiento, es más bien una profundización y ampliación de esta relación, es la crisis migratoria y el papel que viene jugando México, pues desde el gobierno de Trump y demás, como factor clave de la contención de las cuestiones migratorias, ¿no? Es un plan de acción que va más allá, digamos, de la cooperación, es lo que yo siento, no sé qué opinión tenga Carlos, y es un plan de acción que en primer lugar ya no es cooperación, hay cosas, digamos, claramente de coordinación, y hay cosas que se están planteando incluso de supervisión, me imagino que de lo que harán los Estados Unidos sobre acciones de México, y sobre todo una enorme ampliación del campo de acción. Si más allá de la iniciativa Mérida, que era simplemente combate al crimen, preparación, inteligencia y preparación de personal, esto es sumamente amplio, como podríamos ver en un momento. No sé tú que has seguido estos temas, ¿cómo lo ves, Carlos? A ver, un poco de contexto quizás. Iniciativa Mérida estaba casi muerta el 1 de julio de 2018. Ya los últimos 3 años del periodo de Peña Nieto ya no se le puso mucha atención. Se deja morir, apestaba a Calderonato. Nadie quería tener nada que ver con Iniciativa Mérida y desde el 2018 pues todavía más. Con el triunfo del presidente se da la estocada final y pudo haber pasado como sucede en otras partes del gobierno, que una vez que tiras algo no construyes nada. No pasó, afortunadamente se construyó esta cosa que se llama entendimiento bicentenario. Eso ya es una buena noticia y además se hizo en el marco del diálogo de alto nivel, es decir, se utilizó el mecanismo adecuado para hacerlo, se recuperó ese diálogo de alto nivel y se crea entendimiento bicentenario. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno dice que es completamente nuevo a Mérida. A mí me recuerda un poquito este meme de los dos Spider-Mans viéndose a sí mismo. ¿Eres tú el impostor? No soy yo. Porque es difícil ver que es nuevo y que es realmente viejo, o en qué medida hay profundización. No estoy seguro que haya profundización. Si hay una actualización de temas. Hay 28 grandes objetivos, 101 acciones, conocemos algunas, no todas. No sabemos todavía muy bien cómo está el presupuesto asignado, pero sí veo 3 cambios fundamentales con respecto a lo que había antes, digamos, a Mérida. Uno, actualización de temas. El tema del fentanilo, que no estaba tan presente hace 10 años y está hoy presente. El tema de las armas, control de armas, operación. Amenazas del ciberespacio está presente también. El tema de las extradiciones, que no estaba tan claro en Mérida, sí está aquí. Y sobre todo, el punto central del que nadie ha hablado, pero que me parece que ahí está el cuide de la cuestión, la centralización de los recursos.
Mérida daba espacio para que los estados y ONGs, pero sobre todo los estados, obtuvieran recursos, bajaran recursos de los Estados Unidos. Con entendimiento bicentenario se centraliza absolutamente todo eso y todos los recursos que vengan llegan a la federación y la federación elige cómo... ¿Por medio de quién, Carlos? ¿A la Secretaría? ¿A la Guardia? A la Secretaría de Relaciones ¿A la Exteriores? Fiscalía? ¿Por dónde llegan? Hay un grupo de alto nivel que se encarga de coordinar eso, ¿no? Pero quien tiene la batuta es, evidentemente, hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, llegan a la Secretaría y de ahí verás si esto toca a la Secretaría de Seguridad, si toca a Guardia Nacional, si toca a Fiscalía, ¿no? Etcétera, etcétera. Por ahí Lo va que la cosa. elimina es, digamos, la cooperación / intervención de policías estatales, de los propios estados, que realmente habían tenido un papel protagónico con Iniciativa Mérida y que no lo tienen más con entendimiento bicentenario. Esto es solo, bueno, no solamente es una hipótesis, se han hecho algunas entrevistas, pero no conocemos hoy todavía los pesos y centavos, a dónde va a ir el dinero exactamente. Por eso no es claro si es una profundización, como lo plantea Nacho. Yo más bien creo que es un proceso de centralización y de actualización de lo que había antes. Son buenas noticias porque es verdad que se construyó algo. Hace 1 o 2 años, cuando de Cienfuegos, el temor era que no se construyera nada. El hecho es que se hizo, se está haciendo bien, y que sí hay algunos cambios, creo que son visibles con respecto a lo que había antes. ¿En qué medida los resultados van a ser diametralmente distintos? Termino con esto, pues creo que poco, porque en la matriz inexorable de la relación México-Estados Unidos tampoco hay espacio para inventarse nada y ser muy creativo. Entonces es parecido con algunos cambios específicos. A lo mejor, Nacho, de lo que se trata es que todo esto sea más fluido, es decir, como dice Carlos, los que cubríamos Iniciativa Mérida veíamos pues, que si un estado le metía lana a ir y tal y cual, pues le llegaba la lana, ¿no? Y si tal y cual, y las broncas entre dependencias y tal. A lo mejor esto hace un poquito más fluida la cooperación en todos los ángulos, sobre ¿no? todo en los casos en que el estado era opositor. En los últimos 2 años no fluyó prácticamente nada de dinero porque se detenía desde la federación, eso lo sé de cierto. Entonces se evitaba que el estado opositor trajera recursos de Iniciativa Mérida. Se detuvo eso. Lo bueno es que ahorita está actualizándose y que la federación lo va a administrar. O sea, es un punto en favor de Palacio Nacional. Ahora, Nacho, como dice, en la matriz, pues será eso. Es decir, ¿no? A lo mejor se ayuda a ser más eficientes, ¿no? Nacho Marván. Esperemos que ayude a ser más eficientes, digamos, con esta lógica muy del gobierno de López Obrador, de la centralización para ser más digamos, allá hay una confluencia muy interesante entre la política, este aspecto bilateral y la política de seguridad del presidente. Es decir, yo creo que, es decir, no es que, si hay realmente, yo creo, más que profundización, quizás no es el término exacto, aunque si vas a centralizar y vas a supervisar más directamente, sí hay una cierta profundización. Yo lo que me llama muchísimo la atención es la ampliación del campo más allá del fentanilo y el ciberespacio y demás. Estamos hablando de que va a haber cooperación y coordinación y recursos, supongo, para atención de trastornos por el uso de sustancias psicoactivas, para fortalecer capacidades de la policía. Bueno, esos ya estaban en Mérida, fortalecer capacidades ya estaban en Mérida. Fortalecer capacidad institucional para resolver impunidad, es decir, van a preparar fiscales, métodos de investigación, sí. Pero a ver, Nacho, eso también, por ejemplo, eso estaba, porque en el sistema de justicia, el nuevo sistema de justicia penal, recibió un chorro de lana de Mérida para esa preparación. Todo Mérida, uno lee el plan de acción de Mérida, cada tercera palabra es integral, preventivo, sistema de justicia, ayuda. O sea, sí era eso también. Se destinaba algún tipo de recurso, comunidades seguras, mucho dinero entró a ONGs, mucho dinero entró a columnistas y activistas que hoy sí defienden Mérida, son los últimos que defendieron Mérida. El mismo lenguaje sí es verdad que está. La magnitud del presupuesto y de los pesos y centavos es lo que probablemente vaya a cambiar y ahí probablemente sí Nacho tenga razón. Yo más bien sería optimista cauteloso, ¿no? ¿En qué medida sí va a ser radicalmente distinto? Yo creo que poco, insisto, no hay margen de acción, no es enorme. Una cosa sí creo que cambia, otra cosa sí creo que cambia. El objetivo número 1 en el joint statement, en todo lo que se ha visto, es priorizar una visión preventiva, reducir homicidios y delitos de alto impacto en México. Ese es el objetivo que tiene como tal entendimiento bicentenario. No era tan claro en Mérida. En Mérida hablaban de la droga que se exportaba y reducir, pero no. Aquí el objetivo número 1, y creo que así tiene que ser en cualquier política pública, que trate de seguridad, en clave binacional, reducción de homicidios y delitos de alto impacto.
¿Cómo lo consigues? ¿A través de qué acciones? ¿De las 101 acciones? Es otra pregunta. Lo que me da gusto y me alegro es que ese es el objetivo, porque ese es el único objetivo, o lo que debería predominar en la política exterior mexicana en torno a la seguridad. No era claro en Mérida, sí es claro en el entendimiento bicentenario. Y por eso creo, Nacho, vuelvo a este ejemplo, porque sí son tan público esto del FBI entrando a Quintana Roo, que será un buen piloto en un estado que está casi en emergencia por todo lo que hemos dejado de hacer hace 10 años en ese estado, ¿no? Entonces, este primer experimento bajo este marco puede ser interesante de qué pasa en los próximos meses en Quintana Roo con la ayuda de la inteligencia estadounidense y los equipos estadounidenses, ¿no crees, Marván? Yo es decir, dentro de un plan de acción muy general y demás, aquí vamos a ver un caso concreto en donde en realidad si hay o no profundización y mejores condiciones de cooperación. Yo creo que también, una cosa también diferente es, Plan Mérida, inclusive a la hora de bajar recursos, tuvo una serie de condicionamientos. Y acá no ves, digamos, condicionamientos por parte del gobierno de los Estados Unidos, sino un acuerdo ya para bajar directamente, independientemente de que tú seas corrupto o no seas corrupto, es como que un trato diferente, digamos, en esa relación, pero sí un trato en donde, pues digámoslo con toda honestidad, se van a meter hasta la cocina, con acuerdo, sin acuerdo, pero se van a meter hasta la cocina. Totalmente de acuerdo. Ahora con una ley de seguridad que en teoría estaría limitando la capacidad operativa de la DEA y del FBI en México después de la Feria Cienfuegos. Entonces, hoy ya tenemos las instituciones teóricas, al menos, para detener o para menos para ver cómo están operando estos agentes en México. La otra cosa, y donde yo creo que sí se pierden oportunidades en avanzar hacia una política de drogas integral, preventiva, que pudiera avanzar, digamos, una agenda, una reforma más amplia de los dos países en torno a un proceso de regularización. Yo esperaba un poquito más en ese sentido, ojalá se vaya haciendo con el paso de los meses o de los años, y es la asignatura pendiente en la relación México-Estados Unidos, crear realmente una política de drogas binacional hacia la regularización. Soy muy optimista, era muy optimista, yo peleé mucho por eso, no se logró. Carlos, pero esto lo hemos platicado fuera de la televisión, Carlos. Tú sabes que los dos gobiernos federales son muy bla, 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 los dos, el de allá y el de acá, y en la realidad allá abajo saben que políticamente les puede costar muchísimo empezar a, de verdad, hacer lo que tendrían que hacer los estados, ¿no? Los dos gobiernos federales dicen, tranquilito con eso de la normalización. Carlos Pérez Ricardo, un placer como siempre, gracias. Nacho Marván, tengamos buen fin de semana. Bien. Que les vaya muy bien. Buenas noches a todos. Gracias.